Le doy la bienvenida en este momento a Cristel Rosales, investigadora del Programa de Justicia de México Evalúa. Cristel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gusto en saludarte a ti, Magda, y a todo el auditorio. Oye, Cristel, a ver, me pareció sumamente interesante este estudio que hacen ustedes sobre el sistema de justicia penal en nuestro país. ¿Qué encontraron? ¿Qué hallazgos hay? Porque verdaderamente es sorprendente. A ver, 94.8% de los delitos denunciados en 2020 quedaron impunes, pero lo que es peor, 93% de las víctimas mejor no denuncia porque no confían en las autoridades. Sí, efectivamente, este estudio que nosotros denominamos hallazgos es una evaluación de la justicia penal en el país. Esta es la 8ª edición. Año con año hemos nosotros revisado qué es lo que está pasando en la justicia penal, qué tanto se están preparando las autoridades, qué tanto estamos dando respuesta a los fenómenos criminales que asolan a la población. Y lo cierto es que no nos encontramos con un panorama positivo, ¿no? Nos encontramos con un país que de alguna manera cerró el 2020 con un alto número de homicidios, ¿no? Prácticamente no hemos podido reducir la tasa de homicidios en el país. No hemos tampoco podido contener la grave crisis de desaparición que afecta al país. Al día de hoy tenemos a más de 94,000 personas que se encuentran desaparecidas, que no sabemos dónde están. Y también nos encontramos con un país que frente a la contingencia sanitaria, frente al encierro que implicó toda la crisis que impactó al mundo entero, pues lo cierto es que mientras delitos como robo, fraude o lesiones se vieron reducidos, la violencia familiar y la violencia de género se Claro. incrementaron, ¿no? Cristel, Ahí dime es donde una cosa. nosotros quisimos poner, sí. Dime una cosa, ¿qué es lo que está fallando? Porque me queda clarísimo lo que nos mencionas en esta radiografía de violencia y de inseguridad que cada vez crece más, ¿no? En lugar de que se contenga o de que se disminuya, cada vez va en aumento. Y se pensaba de pronto cuando se implementó este nuevo sistema de justicia en nuestro país, que las cosas iban a mejorar, que el momento de tener un nuevo sistema de justicia penal en nuestro país iba a ayudar para evitar que este tipo de delitos continuaran creciendo. Pero vemos que no es así. ¿Qué está fallando en el sistema de justicia? Sí, Magda, creo que tocas justo un punto importantísimo que nosotros queremos insistir, ¿no? Si bien en la formalidad, en el nombre, estamos operando con un nuevo sistema de justicia llamado acusatorio adversarial, lo cierto es que nosotros seguimos viendo que las instituciones operan con muchas prácticas del pasado, ¿no? Esto es algo que para nosotros es importantísimo modificar y por eso justo presentamos esta radiografía. ¿Qué es lo que estamos viendo? Prácticamente 97 de cada 100 delitos se persiguen por las fiscalías locales, mientras que 3 de cada 100 se persiguen por la Fiscalía General de la República. ¿Y qué nos estamos encontrando? Pues una impunidad prácticamente estructural. En el ámbito local tenemos esta impunidad que ya mencionabas de 94.8% y en el ámbito federal en realidad estamos casi en las mismas con 95.1%. ¿Qué es lo que está pasando? Las fiscalías están dejando de hacer su trabajo y aquí quisiera insistir en 3 puntos importantísimos de la labor de estas fiscalías, de los ministerios públicos. El primero de ellos son los encargados de recabar las denuncias y de tomar las decisiones para que a partir de estas denuncias se identifique cuál va a ser la respuesta de la autoridad. Lo cierto es que no estamos haciendo un adecuado trabajo, considerando que la cifra negra sigue creciendo, ¿no? Los delitos que no son denunciados, que no son conocidos por las autoridades, siguen existiendo, se siguen incrementando, claro. Y esto nos habla de una desconfianza de la población. El segundo punto en el que quisiera apuntar son estos ministerios públicos quienes toman la decisión sobre el tipo de atención que pueden recibir los casos. No todos los casos tienen que implicar un juicio. Hay distintas salidas que están previstas en el sistema. Y aquí es importantísimo justo recordar, prácticamente el 30-35% de los delitos que ocurren en el país podrían ser resueltos mediante la justicia alternativa,
mediante acuerdos reparatorios donde se paguen los daños y podamos justo pues encontrar un acuerdo entre la parte ofendida y la parte acusada. Pero lo cierto es que solo el 6% de los casos se resuelven por esta vía. ¿Y qué pasa con el resto? Pues prácticamente vemos que muchos casos, 1 de cada 2, se quedan en los escritorios, se quedan sin una respuesta de los ministerios públicos. Y de los que sí recibieron una respuesta, pues la respuesta más común, prácticamente el 65% de los casos, se quedan en el archivo temporal. Esto sí pasa por una responsabilidad de las fiscalías para no tomar, por un lado, la decisión de resolver esos casos por las distintas vías previstas, o bien realizar las investigaciones. Tenemos una bajísima tasa de casos que llegan a las instancias judiciales, de casos que son investigados, y me parece que ahí tenemos el reto más importante. Pero Cristel, es que también nos topamos con otra parte, ¿no? Porque en el 2019 se hace esta modificación al catálogo de delitos que implican la prisión preventiva oficiosa, y entonces nos encontramos que meten a más gente a la cárcel sin siquiera tener derecho a una investigación, ¿no? ¿No te parece que también ese punto, ese momento de justicia en nuestro país terminó cometiendo un error? Y entonces aquí la pregunta brevemente, por favor, Cristel, sería, ¿qué hacer? ¿Qué se tendría que modificar para que esto verdaderamente pudiera cambiar, para que pudiéramos disminuir el índice de impunidad que se vive en México? Sí, tienes toda la razón. Me parece que son dos temas que se relacionan entre sí, pero que son distintos. Por un lado, la impunidad no necesariamente se asocia con cárcel o con prisión. Exacto. ¿No? Entender la justicia tiene que pasar por comprender las distintas formas de resolver los conflictos que tenemos, y muchos de ellos tendrían que resolverse a través de una reparación del daño. Actualmente solo se repara el daño al 0.30% de las víctimas o de la parte ofendida. ¿Qué es lo que pasa con la prisión preventiva? Pues finalmente es una medida que se ha vendido en la narrativa por políticos, por operadores, como una medida que, como si nos diera más justicia, tener a personas en prisión sin siquiera haber seguido un juicio, y es una prisión pues entendida en términos automáticos. Te acusan y entonces estás en prisión. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado a partir de la reforma que modificó pues la Constitución y que amplió este catálogo de delitos que son considerados como graves? Tenemos un incremento de 28% en el uso de esta medida. ¿Esto qué implica? Que tenemos a personas que no han sido investigadas, que muy posiblemente son inocentes y que ya se encuentran pues purgando una pena anticipada, ya se encuentran ahí en prisión. ¿Cuál es la solución? Primero, me parece que es imprescindible revisar ese catálogo de delitos y revertir este uso de la prisión preventiva oficiosa. La oficiosa es aquella que se impone en automático. Esa es la medida que tendríamos que limitar al máximo. Y en segundo lugar, pues justo reformular la actuación de las fiscalías y pedirles que orienten pues su atención de una manera mucho más estratégica, que resuelvan los casos por la justicia alternativa, todos aquellos que sean posibles, y aquellos donde sí se involucra homicidios, feminicidios, desapariciones u otros casos pues sumamente graves, que desplieguen ahí los esfuerzos de investigación y que podamos revertir pues este nivel de impunidad que en realidad ya no es soportable por toda la población. Vaya, Cristel, que es un tema sumamente complejo. Nos podríamos, yo creo que aventar aquí una hora platicando acerca de eso, porque sin duda lo que pide el ciudadano hoy es justicia, que se pueda acabar esta impunidad que impera en nuestro país. Muchísimas gracias por estos minutos con Mega Noticias. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Les invitamos a consultar el reporte en la página de México Evalúa.